Asambleísta Betty Amores. Señor presidente, habiendo escuchado las observaciones vertidas durante este segundo debate, debo manifestar que en particular las observaciones de la comisionada Aminta Buenaño son pertinentes. En particular, me parecería que respecto del artículo que se refiere al derecho del jubilado o jubilada al retiro del fondo de cesantía, quisiera dejarlo en la parte final abierto a cualquiera de las dos situaciones descritas en la primera frase con la siguiente redacción. El afiliado con derecho a jubilación o los derechohabientes del afiliado o afiliada fallecido o fallecida tendrán derecho al retiro total del fondo de cesantía acumulado previa liquidación que deberá realizar el IES en el plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de iniciación del trámite respectivo. Cuando usamos el término respectivo, pues será en base a cualquiera de las dos situaciones descritas en la primera parte de este artículo. Las otras dos observaciones que señaló Aminta Buenaño me parecen pertinentes y de hecho ya las he incorporado en una versión que seguida se la pasaré, señor presidente. Creo que en relación a las observaciones del comisionado León Roldós, habíamos debatido suficientemente el tema de que la repetición de lo pagado vía régimen solidario de cesantía podría animar o podría activar un mayor afán de los empleadores de evitar costos adicionales, incluso por un acto que coincido con León en el sentido que es un acto arbitrario, ilegítimo, que es el despido intempestivo, pero podría activar un deseo de despedir a los trabajadores para evitarse, entre comillas, futuros problemas e incluso futuras reposiciones de fondos. En esta etapa es absolutamente imprescindible evitar ese tipo de percepciones, puesto que un aumento de los despidos intempestivos van a generar definitivamente un mayor malestar social que el que ya tenemos en este minuto por las razones que todos conocemos. Por otra parte, en relación a las observaciones de la compañera Amanda Arboleda, en la sesión en la que debatimos este segundo informe, yo había hecho una explicación absolutamente exhaustiva de por qué no sería posible incorporar las observaciones que ella ha insistido nuevamente. En particular, el tema de eliminar la frase remuneración de aportación, la frase de aportación. El Seguro Social, queridos comisionados, señor presidente, no puede entregar lo que no tiene. Es cierto que esas distorsiones no son el resultado del gobierno actual de la Revolución Ciudadana, sino del resultado de un irresponsable manejo del tema público por parte de los gobiernos anteriores. Sin embargo, existe en el Seguro Social un conjunto de recursos que obedecen a una lógica de aportación que no necesariamente es la remuneración real de los trabajadores. De modo que el Seguro Social, obviamente, y eso me ha pedido en las reuniones múltiples que he tenido con el Seguro Social, que tiene que ser aquello que se aportó efectivamente dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puesto que el Seguro Social evidentemente debe responder por los recursos que han ingresado efectivamente a esta institución y no los que potencialmente debían haber ingresado. Respecto de si el 833 o el 834, vimos la viabilidad de esa figura, pero nos dimos cuenta que modificar ese 1% hubiera obligado a reelaborar íntegramente todo este proyecto legal, porque no olvidemos que aprobamos un proyecto del pago de fondos de reserva con el 8.33 mensualizado. Entonces tendríamos que reformar toda esa ley que está en este momento vigente y eso ya nos generaría graves problemas y dificultades, sobre todo en el caso del Seguro Social, que ha tenido que hacer
adecuaciones a sus sistemas de información para recibir, para receptar el 8.33 que en este momento se está pagando. Respecto de que obligatoriamente se depositen o se acrediten en las cuentas del banco del afiliado, yo había explicado al interior de la mesa, señor presidente, que el banco no existe el banco del afiliado, lo que se aprobó fue el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no existe en este momento. Entonces, poner una disposición de esa naturaleza podría ocasionar el que efectivamente ese 8.33 no tenga un lugar cierto a donde pueda ser acreditado. En este momento, los recursos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, digamos, el banco del instituto no existe, por consiguiente hay que poner la doble posibilidad, es decir, coincidimos en que cuando exista puedan acreditarse a esas cuentas y por eso es que hemos puesto las dos opciones, señor presidente. Respecto de las otras visiones que se han vertido aquí acerca de que, por ejemplo, se están desapareciendo los fondos de reserva, a mi juicio no hay una desaparición de los fondos de reserva, hay una medida transitoria que modifica la forma de pago. Sin embargo, si es que la ciudadanía quiere seguir acumulando en su fondo específico, en su fondo individual, ese fondo puede hacerlo. Yo creo que hemos defendido como comisión al máximo la existencia de este beneficio de los trabajadores y está existiendo. No se olviden que se trata de una medida transitoria y sí creo que tenemos, estimados compañeros del Movimiento Popular Democrático, una distinta percepción sobre qué tipo de medidas de enfrentamiento a la crisis debemos adoptar. Creo sinceramente, señor presidente, que el presidente Correa ha hecho lo correcto al emitir este tipo de medidas positivas de generación de recursos. No se trata de un Estado rico, millonario, que tiene un montón de ingresos, todo lo contrario, las finanzas del país están sufriendo en este momento la disminución de sus ingresos por remesas. Hemos encontrado un aparato productivo absolutamente desolado, deshecho, terminado, donde las importaciones siempre rebasaban las posibilidades de exportación, de modo que no hablemos en el aire. Una cosa es con violín y otra con guitarra, señor presidente, y creo que las medidas que el presidente Correa está adoptando respecto de este proyecto en particular son las adecuadas y las acertadas. Con esas observaciones y habiendo planteado como manifiesto que las observaciones de la compañera Minta Buenaño ya han sido incorporadas porque nos parecen pertinentes, solicito a los compañeros de la comisión y en particular de la bancada el apoyo a este proyecto fundamental que está siendo esperado, deseado, anhelado por el pueblo ecuatoriano, que ya requiere por lo menos ingresar ya su solicitud al Instituto Ecuatoriano de Seguridad para hacer el retiro de su fondo acumulado de reserva o de su fondo de cesantía o incluso del pago mensualizado de los fondos de reserva. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.